Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Brigitte Fontecha. Yo soy gestora de investigaciones del Departamento de Investigaciones e Innovación de la Misericordia Clínica Internacional. Quiero inicialmente darles la bienvenida al webinar del día de hoy. Asimismo, agradecer por su asistencia y su puntualidad. El día de hoy continuamos con nuestro programa de webinars de la ciencia numeral Aislados Jamás Desconectados, liderado por la Misericordia Clínica Internacional de la ciudad de Barranquilla. A todos, pues, un muy feliz Día del Trabajador y a los estudiantes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tendremos la conferencia titulada Manejo quirúrgico y oncológico de las metástasis en columna vertebral. Nuestro conferencista invitado es el doctor Salvador Matar. El doctor Matar es médico egresado de la Universidad Metropolitana, especialista en neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en cirugía de columna del Hospital INTES y Hospital Germán Díaz Lombardo de la Ciudad de México, bajo la tutoría del doctor Eduardo Luque Rebollar. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Asimismo, es profesor de pregrado de la Universidad Libre y profesor de posgrado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es director del Fellow de Cirugía de Columna de la Misericordia Clínica Internacional en asociación con la Universidad Simón Bolívar y es investigador asociado del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Doctor Matar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy y bienvenido a nuestro webinar. Le damos la palabra. Por favor, a todos los asistentes, asimismo le invitamos a que silencien sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interrupciones a lo largo de la presentación del día de hoy. Buenas tardes, Bri, gracias por la invitación. Aquí estamos puntuales. ¿Se escucha perfecto? Sí, señor. Ok, continuamos. El tema es bastante árido, triste a veces por los desenlaces con los pacientes, pero puedo decirles que hoy día, gracias a los avances en imagenología y en tratamientos alternativos, además de la cirugía mínimamente invasiva y de radioterapia y quimioterapia, estos pacientes pues tienen de pronto un poquito de oportunidad de vivir unos meses y a veces años más con nosotros. La conferencia la he dividido en dos partes, una parte mayor en la que vamos a hablar del tema como tal, desde el punto de vista de clasificaciones, imagenología, tipos de tratamiento, escalas para saber qué tipo de cirugía se puede hacer, qué tipo de tratamiento radioterapéutico o quimioterapéutico se puede hacer. Y al final voy a pedirles el favor que analicemos dos casos clínicos que nos van a servir como de ejercicio para ver si de pronto captamos algunos conceptos que quiero dejarles claros durante la conferencia. Para cada caso vamos a tener un minuto, ustedes van a estar ahí en su chat y van a responder qué tratamiento qué tratamiento o qué opción le darían al paciente. No los vamos a calificar, tranquilos. Bueno, la mayoría de los pacientes con metástasis que debutan con una metástasis son personas mayores de edad, adultos jóvenes, adultos mayores, y pues la mayoría son hombres, y el órgano pues, común que da metástasis a columna es la próstata. Es el sitio predilecto del tejido óseo para la metástasis, la columna vertebral. Y de estas, el 20% de la metástasis a nivel de columna vertebral producen compresión medular. Entonces, ya se deben imaginar lo grave que es tener un paciente con una compresión medular por una metástasis. Es algo pues, que puede parecerse mucho a un trauma raquimedular, del que hablábamos el otro día. Síntomas, de aquí quiero decirles que todo pues, son síntomas neurológicos normales como cualquier patología, pero algo interesante es esto, el dolor. El dolor por una metástasis ósea es más que todo nocturno o en la mañana temprana. Hay varias teorías al respecto, les voy a decir la más cercana a la realidad, pues que la conozco desde hace muchos años, y es que los plexos venosos en la noche, cuando estamos acostados, pues comienzan a llenarse del líquido que viene de los miembros inferiores hacia la aurícula derecha, y eso hace que los plexos venosos
epidurales se ingurgiten y al entrar en contacto con la metástasis, los mismos vasos sanguíneos venosos del cuerpo vertebral va a producir dolor en el paciente por irritación del periósteo o irritación de la aura magra. La metástasis, todos lo sabemos, se disemina por vía arterial, vía venosa, etc. Es solo para mencionarlo. Podemos clasificarlas de acuerdo a si ellas producen hueso o si lo destruyen. Osteoblásticas o osteolíticas, siendo estas últimas las más frecuentes, 95%, y las osteoblásticas menos frecuentes y son casi siempre producidas por cáncer de mama, cáncer de próstata y otros en menor frecuencia. Se pueden clasificar si son radiosensibles o radioresistentes. Interesantísima esa clasificación e importantísima a la hora de tomar una decisión de tratamiento. Localización, como lo vemos ahí, la más frecuente pues es extradural. Y a nivel ya de la columna vertebral como tal, es muy frecuente verlas a nivel de columna torácica, ¿sí? A nivel de columna torácica y a nivel de cuerpo vertebral y pedículos. Es más frecuente que a nivel de los elementos posteriores. Entonces, siempre vamos a encontrar una metástasis provocando alteraciones en el cuerpo vertebral y en los pedículos, en la mayoría de los casos. De todas estas metástasis, la columna vertebral, la patología o el tumor que más afecta a la columna vertebral, el que más produce metástasis a nivel de columna es el mieloma múltiple. Es muy frecuente y da en ese tipo de edades que se produce. Importante tener en cuenta que hay unas metástasis que son hipervasculares, y eso es importante porque a la hora primero de hacer el diagnóstico imagenológico, vamos a observar una hipercaptación del medio de contraste, ya sea por tomografía o por resonancia. Igualmente vamos a tener esa hipercaptación en pacientes en controles posoperatorios o a la hora de definir qué tipo de tratamiento se le va a hacer al paciente. Si el tratamiento está encaminado a una intervención quirúrgica, hay que tener en cuenta muy bien si este tipo de cáncer es hipervascular, porque toca añadirle a ese tratamiento una embolización preoperatoria. Imagenología, pues, como les decía al principio, tenemos una excelente información desde el punto de vista imagenológico. Miren, tomografía de toda la columna vertebral, resonancia de toda la columna vertebral, podemos hacer gammagrafía ósea, tomografía computarizada por emisión de fotones simples, que es el SPECT, o la tomografía por emisión de protones, que es el PET, tanto en el pre o en el postoperatorio. El PET, sobre todo en el preoperatorio, es importante. Opciones de tratamiento, bueno, estas son en general las opciones que tenemos. La descompresión o la estabilización quirúrgica, sobre todo en pacientes en los que tenemos la, entre comillas, seguridad que van a tener de pronto más de 3 meses de vida, porque de pronto ya en etapas finales de una enfermedad cancerígena es someter demasiado a un paciente de riesgo, mortalidad con una intervención quirúrgica. De todas maneras, de eso vamos a ampliar al final. Radioterapia, depende de qué tipo de radioterapia, pero esa sí se podría estar justificada aunque el paciente tenga menos de 3 meses de vida de supervivencia. Quimioterapia, sobre todo en pacientes que se acompañan de metástasis cerebrales. Y los corticosteroides, sobre todo para mejorar el edema de la médula, para mejorar los síntomas neurológicos, para mejorar el dolor, etc. Y previos a una cirugía o a una radioterapia también. Este es un listado de medicamentos con los cuales contamos hoy en día y en los cuales podemos utilizar de acuerdo pues al concepto multidisciplinario que tengamos con el oncólogo, radioterapeuta, cirujano oncólogo, el neurocirujano de columna, el ortopedista de columna, etcétera, 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 psicología, pacientes, familiares. Entonces, hay lesiones tumorales que se benefician mucho de la quimioterapia. Hay otras que por sus características osteoclásticas de estructuras de hueso y de pronto se va a requerir una intervención quirúrgica y necesitamos tener una calidad ósea en esas vértebras para poner nuestros implantes y para hacer nuestra cirugía de columna. Vamos a necesitar de pronto impulsadores de calcio en ese paciente para mejorar el sustrato óseo y poder hacer nuestra cirugía. Importantísimo saber que idealmente el cáncer de mama y próstata son súper sensibles a la quimioterapia. Segunda opción de tratamiento, la radioterapia.
La radioterapia, pues desde 1950 se viene utilizando. Tenemos hoy día dos grandes opciones: la radioterapia convencional, sus siglas en inglés, la radiocirugía estereotáctica, que es la otra gran opción que tenemos, que es la más moderna, que hoy en día está en boga, en moda, y que se está utilizando muchísimo en los centros en que tienen pues aceleradores lineales o bomba de protones. Esta radiocirugía estereotáxica existen dos opciones: la de dosis única alta o la de dosis hipofuncional. Ya hablaremos de ello. Todas las radioterapias tienen esta opción, o sea, ellas pueden controlar el dolor, el déficit neurológico, la progresión local de la lesión tumoral a nivel del cuerpo vertebral, pero lo más importante, creo yo, es que se pueden dar en pacientes con expectativas menores de 3 meses. ¿Sí? De pronto en la radioterapia convencional necesitamos quizás hacer una cirugía mucho más agresiva que en el otro tipo de radiocirugía, porque nosotros vamos a necesitar que haya una citorreducción del tumor. Son conceptos antiguos, anteriores, pero que se necesita sobre todo para este tipo de radioterapia convencional. Esta es la dosis generalmente utilizada, 30 grays en 10 fracciones. No hay, ya lo diremos al final, pero sobre esto no hay consenso, consenso total, general, único, no lo hay. Importante en esta radioterapia convencional saber que pues, la tolerancia de la médula espinal es mucho menos que en la otro tipo de radioterapia. ¿Qué resultado nos va a dar? Hombre, si hay control del dolor, del déficit neurológico, lastimosamente el control local de la lesión tumoral va a depender del tipo de histología. Hay tumores metástasis radioresistentes, entonces la radioterapia convencional no está indicada en este tipo de tumores. Y se ha descrito en los artículos quirúrgicos que con este tipo de radioterapia hay mucho más falla de la artrodesis y la instrumentación. ¿Por qué? Porque por la irradiación de tejidos sanos, indemnes, que no tienen lesión cancerígena, puede haber un aflojamiento de las instrumentaciones. Efectos colaterales, ya lo ven aquí. Importante la esofagitis y las náuseas cuando es en columna toracolumbar, porque estamos atravesando tejido sano. Importantísimo que por lo menos la radioterapia convencional se ha demostrado que no produce, o si produce es en un grado mínimo, las fracturas de cuerpo vertebral por compresión, por colapso de la vértebra. Es en un porcentaje mínimo que las produce. Ese es uno de los efectos colaterales. La otra opción que tenemos de radioterapia es la radiocirugía estereotáxica. Esta es una opción excelente que ha demostrado hasta la actualidad, con medicina basada en la evidencia tipo 4, ojo, no son guías ni estándares, solamente buenos resultados en grupos de trabajo. La opción de que haya un mejor manejo de la metástasis, una mejor evolución y una mejor sobrevida de los pacientes. ¿Por qué? Porque se está basando en una radiación en cono, o sea, una radiación más dirigida al sitio de la lesión, no respetando los tejidos nobles, los tejidos sanos. Estamos utilizando imágenes guiadas de tomografía o resonancia magnética para tratar de llegar al punto exacto y hacer un mapa, un croquis de la lesión tumoral, como veremos posteriormente, y solamente lesionar ese tejido. Igualmente, el segmento espinal que va a ser irradiado se va a inmovilizar con una malla especial y eso va a permitir una mayor exactitud cuando se produzca la irradiación. Miren el ejemplo, que hay una irradiación in vivo que produce una serie de rayos de radiación ionizante homogénea. En cambio acá solamente van los rayos que van hacia la lesión tumoral, que son estos 3 cuadritos de la mitad. Es muy diferente el tipo de radiación, es más dirigida, más exacta, por decir eso. Los objetivos son muy parecidos a la radioterapia convencional, ¿sí? La verdad es que se le añade además produce una respuesta sistémica inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que es sometido a este tipo de radiocirugía estereotáxica, se ha demostrado que los pacientes que tienen metástasis en otros órganos pueden tener mejoría. Como les decía, este es el planeamiento. Miren, solamente se respeta el espacio epidural, se respeta el conducto raquídeo, pero se da la lesión en todo el resto del cuerpo. Y en lo verde se está respetando
el tejido alrededor del cuerpo que no está con metástasis, que no está lesionado, ni el conducto raquídeo, ni el canal epidural. Entonces, eso es la gran diferencia y la importancia de la radiocirugía estereotáctica. También tenemos que ver que la radiocirugía estereotáctica produce menos falla en la artrodesis y menos falla en la instrumentación. Lógicamente, por lo que acabo de decir, porque no va a haber lesión de los tejidos circundantes a la lesión metastásica. No vamos a tener ese tipo de lesiones. Entonces, se puede inferir que hay un menor falla en las cirugías que tienen instrumentación, en los pacientes que requieran fijación de su columna vertebral. Ojo, es medicina basada en la evidencia, pero tipo 4. Efectos colaterales, pues sí, igual que el anterior, que la radioterapia convencional, pero con la diferencia que aquí vamos a tener un poquito más de frecuencia de fracturas del cuerpo vertebral. A eso me voy a referir posteriormente. Pero sí, esta radiocirugía estereotáctica se acompaña de este pequeño efecto colateral. Como les decía, hay dos tipos de radiocirugía estereotáctica, la de dosis única y la de hipofraccionada. La de dosis única, pues hay un consenso general, no completo, pero sí, de que se debe usar entre 15 a 25 grays en una sola dosis, solo en la lesión tumoral, respetando el conducto raquídeo y el espacio epidural. ¿Por qué debe dejarse un margen epidural de más o menos 3 milímetros en este tipo de radiocirugía? Porque las lesiones que están tocando el cono, el saco dural o comprimiéndolo, de pronto no se puede obviar lesionar la médula si está el tumor tocando la médula. Entonces se recomienda que siempre haya un margen, por lo menos entre el tumor y el conducto raquídeo de 3 milímetros. Como les decía, protege el tejido circundante, no va a haber irradiación. Y se dice que la radiocirugía de dosis única alta produce una recurrencia muy bajita a los 4 años. La dosis hipofraccionada, que es la otro tipo de radiocirugía estereotáctica, las dosis son estas, un consenso aproximado a la realidad, que son de 24 a 27 grays en 2 o 3 fracciones, o de 30 a 35 repartidos en 5 fracciones. Por lo general, ambas se recomiendan por debajo de la vértebra de T4, por las complicaciones que existen de mielopatía, esofagitis, etc. En esta se han hecho algunos pacientes y algunos grupos pequeños de pacientes, aunque tengan menos de 3 milímetros de distancia entre el saco dural y el tumor vertebral, se ha dado la radiocirugía esta hipofraccionada sin tener mayores complicaciones, pero todavía está en estudio. Igualmente es menos tóxica que la radioterapia convencional, pero la recurrencia es un poquito mayor, quizás porque es hipofraccionada y la dosis es menor. Eso es discutible, pero bueno, comparando ambas, miren que existe un buen control del dolor con ambas, con la dosis única y con la hipofraccionada. Adecuado control del crecimiento tumoral local, perfecto en ambas. Como les decía, está más recomendada cuando hay compresión medular la hipofraccionada. Cuando hay metástasis a distancia, se dice que esta actúa muchísimo mejor que la de dosis única, igual la hipofraccionada en los pacientes que hay que irradiar nuevamente. Pero en los tumores radioresistentes, es decir, algunos tumores son radioresistentes, es mejor dar la dosis única de radiocirugía. Y en los pacientes que son sometidos a una cirugía separativa, en la que vamos a provocar una descompresión medular del canal nada más, la dosis única está mejor recomendada. Como les decía, existe toxicidad, pero existen unos límites que no se deben sobrepasar y que se recomiendan para evitar pues, este tipo de toxicidad. Se dice que en la médula hasta 14 grays podemos dar, en los plexos entre 17 a 24. Para que no haya, para prevenir las fracturas de cuerpo vertebral, hasta 20 grays se pueden dar, no se puede dar más, y esófago 14. Estas imágenes alrededor, les decía, miren, la hipofraccionada se puede dar cuando hay compresión medular y la dosis única cuando no hay la compresión, existe el margen de 3 milímetros. Hablando de las fracturas por compresión de la vértebra aledaña a la lesión metastásica. Es muy frecuente en este tipo de radiocirugía estereotáctica, que está en el 35 y 40%, pero no crean que siempre va a haber una fractura de cuerpo vertebral porque le estamos haciendo radiocirugía estereotáctica al paciente. No, señor, eso no es así. Resulta que se ha demostrado que estos pacientes hacen este tipo de fracturas secundarias a la radiocirugía, pero es porque
de pronto no nos dimos cuenta y el paciente tenía una lesión de la vértebra alrededor, subyacente a la lesión, y que no nos dimos cuenta. Y sobre todo de tumor que produce osteolisis, que es osteolítico en la vértebra. O que la vértebra estaba colapsada más del 50% y decidimos hacer la radiocirugía sin hacer antes la cirugía correctiva. O que el paciente tenía una deformidad espinal, ya sea cifosis, escoliosis o desplazamiento de la vértebra, y está contraindicado hacer esta radiocirugía estereotáxica parcialmente en este tipo de patologías que acompañan a ese paciente. Contraindicaciones sí absolutas son estas que vemos listadas aquí, sobre todo los pacientes que tienen más de 3 lesiones vertebrales seguidas. Está contraindicado hacer radiocirugía estereotáxica. Es más indicada la radioterapia convencional. Y este asterisco está aquí porque pues, se ha demostrado en algunos casos pequeños todavía, con casuística pequeña, de que aunque haya compresión medular, se puede usar la hipofraccionada. Pero tranquilos los cirujanos, esto no ha cambiado. O sea, nosotros si tenemos un paciente con un déficit agudo neurológico, pues lo más recomendable es hacer cirugía urgente. Si es un déficit gradual progresivo, pues nos deja esperar al oncólogo y decidir la cirugía por lo menos en 24 o 48 horas. Pero si el paciente no tiene déficit, sí podemos esperar y hacer el mejor tratamiento indicado al paciente, ya sea con radioterapia o quimioterapia inicialmente y después cirugía o combinados. Para poder nosotros tener la facilidad de tomar decisiones a la hora de tener un paciente con este tipo de patologías, se ha creado una escala para tomar decisiones en 4 pilares. La parte neurológica, evaluamos al paciente desde el punto de vista neurológico si tiene mielopatía o radiculopatía clínicamente, o oncológicamente qué tan sensible o resistente es ese tumor a la lesión, a la radioterapia. Mecánicamente evaluamos si la columna está inestable o inestable. Sistémicamente vemos si el paciente está apto para una cirugía. Y de acuerdo a esos 4 pilares, nosotros podemos tomar una decisión de ofrecerle al paciente radioterapia convencional, radiocirugía estereotáctica, cirugía para fijación o cirugía separativa. Entonces, de acuerdo a ese cuadrito que les estoy mostrando, vamos a tomar decisiones en los pacientes. Vamos a desglosarlo. En cuanto a la parte clínica, pues clínicamente todos vamos a ver en un paciente qué tanto déficit neurológico tiene, si tiene o no tiene, si tiene dolor, si tiene déficit neurológico radicular o mielopático. Y la parte imagenológica la vamos a evaluar si hay compresión o no medular o del saco dural. Entonces, con esta escala nosotros podemos ver si es grado 0, grado 1 o C, es si la lesión está tocando el canal raquídeo, pero no llega a comprimir el saco dural. Y existe todavía líquido cefalorraquídeo. Entonces, de grado 1 pasaríamos al 2 si hay compresión del canal o del saco, pero con líquido cefalorraquídeo todavía en la resonancia, como vemos aquí. Como vemos en esta imagen. O pasaríamos al grado 3 si ya hay compresión de la lesión del canal y casi no hay líquido cefalorraquídeo, como vemos en esta imagen. Entonces, ahí sabríamos si el paciente tiene compresión clínica y compresión imagenológica. Seguimos. Viene el pilar oncológico. ¿Qué tipo de lesiones tumorales tenemos que son radiosensibles, muy sensibles y sensibles, o las que son no sensibles o radioresistentes? Entonces aquí hay un listado de lesiones metastásicas que nosotros debemos conocer y para tener la oportunidad de poder discernir y hacer el planeamiento de ese paciente para su tratamiento. El tercer pilar es la estabilidad de la columna. Esta es una diapositiva que los cirujanos de columna, los neurocirujanos, ortopedistas conocemos, pero desde el punto de vista de trauma raquimedular. Esta es la definición de inestabilidad, pero en un paciente oncológico. Existe una tabla a nivel oncológico para saber y determinar qué tipo de lesión tiene el paciente en la columna vertebral, de acuerdo al nivel donde se encuentra la vértebra fracturada, de acuerdo si el paciente tiene dolor presente, ausente o ocasional, de acuerdo al tipo de lesión que les decía, se le va dando un puntaje, que está aquí a la derecha. Entonces los pacientes, al final de cuentas, si tiene un colapso vertebral más del 50%, menos del 50%, vamos a saber si el paciente, sumando un caso clínico, nos va a dar de 0 a 6 grados, podemos decir,
no tajantemente, pero sí podemos decir que esa fractura de ese paciente está estable, esa columna. Si está de 7 a 12 puntos, podemos decir que está potencialmente inestable. Esto es una decisión que toma el grupo multidisciplinario en decidir si se opera o no se opera, con otros factores que vendrán más adelante. Y si ya definitivamente la escala de evaluación nos dio 13-18, la escala de inestabilidad espinal, 13-18, podemos decir que esa columna está inestable. Seguimos a la parte sistémica, la parte de cómo está ese paciente, si está apto para la cirugía o no. Existe la escala clínica de Karnofsky, pero ustedes pueden utilizar la escala de Asia, la que se usa para trauma raquimedular, la de Frankel, la Asia modificada. Existen diferentes escalas para evaluar la estabilidad clínica de los pacientes. Y nosotros podemos ver, casi todas son muy parecidas. Esta va de 0 a 100. El 0 es el paciente que está muerto, 100 es el paciente que está normal. Entonces, de 0 a 40 es un paciente que está con una invalidez severa, que requiere asistencia permanente de la persona, el cuidador. El que está entre 50 y 70 puntos requiere asistencia, pero moderada. Es un paciente que tiene una paraparesia 4 de 5 y que puede valerse a veces por sí mismo, a veces no. Y el paciente que está en 80 es el paciente que es totalmente independiente, que tiene de pronto una lesión neurológica leve y que puede valerse por sí mismo. No necesita ninguna asistencia. Entonces, con este otro esquema en el que vemos la supervivencia en meses aproximada del tipo de metástasis, del tipo de metástasis primaria de ese paciente, en el que vemos gravemente que la de pulmones y del melanoma son de 4 meses nada más de sobrevida, nosotros podemos tomar decisiones para hacer un adecuado planeamiento quirúrgico, o un adecuado planeamiento radioterapéutico, o un adecuado planeamiento quimioterapéutico, o solamente un tratamiento paliativo en casa. Entonces, nosotros podemos saber cuáles son las metástasis que en promedio tienen mejor pronóstico de vida. Por ejemplo, miren la de mama, miren el linfoma y el mieloma y la de tiroides, más de 48 meses. Recordemos la escala de compresión medular imagenológica. Entonces, de aquí ya podemos tomar decisiones. Ya vimos los 4 pilares: el neurológico, el oncológico, el mecánico y el sistémico. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en un paciente, si el paciente tiene un grado 1, que es una lesión del canal raquídeo, pero sin compromiso de él, sin lesionarlo, sin desplazarlo ni comprimirlo, podemos usar radioterapia convencional, quimioterapia, radiocirugía estereotática. Solamente se utilizaría cirugía para fijación si el paciente se demuestra que tiene una inestabilidad en columna, con la tablita que les mostré ahorita. O sea que si el paciente está entre mayor de 13 a 18 puntos. Si el paciente tiene un grado 2, o sea que hay una compresión medular parcial, pues podríamos hacer una cirugía separativa. Ya les voy a explicar más tardecito qué es cirugía reparativa, y adicionarle a eso radiocirugía estereotática o radiocirugía o radioterapia convencional. Si el paciente está en grado 3, que es una compresión medular severa, entonces, si el paciente está estable y tolera una cirugía, se le puede hacer una cirugía separativa o una cirugía con fijación, si está inestable también, y hacerle radiocirugía estereotática o radioterapia convencional. Ojo, si el paciente está en grado 2 o en grado 3, pero su tumor es radiosensible o quimiosensible, se prefiere hacer radioterapia convencional, quimioterapia o radiocirugía estereotática. Y solamente se indicaría cirugía de fijación si el paciente está inestable. Este es un esquema ya con las conductas tomadas para los pacientes que les hemos hecho los pilares de la escala de NOMS, por sus siglas: neurológico, oncológico, mecánico y sistémico. Entonces, por poner un ejemplo, si un paciente tiene una mielopatía negativa, o sea, no tiene déficit, tiene un grado 1 de compresión medular, entonces a ese paciente, si está radiosensible el tumor, hombre, lo único que vamos a hacer en ese paciente es o radioterapia convencional o radiocirugía estereotática, ¿sí? Pero si ese paciente, igual, con mielopatía y con grado 2 o 3, y si es radiosensible, le vamos a hacer la radioterapia. Pero si ese paciente tiene un tumor radioresistente, le debemos encaminar la terapia a radiocirugía estereotática, no a la convencional. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que los radioresistentes tienen mejor pronóstico de vida a la radiocirugía estereotática y no a la convencional. La cirugía separativa y la cirugía de fijación
pues se va a dar cuando el paciente está inestable, cuando el paciente tiene grados de mielopatía severo y que el paciente tiene un déficit progresivo que lo va a afectar neurológicamente. Ojo, y si el paciente está apto para la cirugía. Si el paciente no está apto para la cirugía, tendríamos que ir hacia la radioterapia convencional o a la radiocirugía estereotáctica. Técnicas quirúrgicas, hombre, existen muchas, pero estas son las que más se utilizan a nivel de cirugía oncológica de columna vertebral, y sobre todo hoy día está muy de moda hacer la cirugía con instrumentación pedicular cementada, sea abierta o sea percutánea. Cementada porque estamos utilizando un cemento que se utiliza en ortopedia y en neurocirugía para llenar los tornillos y evitar la salida de los tornillos en estos pacientes que habíamos hablado cuya calidad ósea no es la mejor. La cirugía separativa también se está haciendo, vertebroplastia, cisfoplastia, pero todo esto va a depender de lo que les dije, del porcentaje de sobrevida del paciente, del tipo de tumor que tenga, de la morbilidad de ese paciente, si no va a aguantar una cirugía, y de la calidad ósea de su columna vertebral. Lo prometido. ¿Qué es cirugía separativa? La cirugía separativa consiste en ir a operar a un paciente que tiene una lesión tumoral, pero que está comprimiendo el canal, ya sea grado 2 o grado 3 de Bilski, lo que habíamos hablado de la imagenología, pero solamente vamos a hacer una laminectomía o una descompresión del canal, solamente del saco dural. No nos vamos a meter con el resto del tumor que está en el cuerpo vertebral, en el tejido paravertebral, en las traversas, en las costillas, nada de eso. Solamente vamos a descomprimir el canal. Dejarlo así descomprimido para que la radioterapia, la radiocirugía estereotáctica, venga y le haga la radiación al resto del tumor, al del cuerpo vertebral, al de las costillas y al del tejido paravertebral alrededor. Obviando y con lógica de que el tejido que está en verde, que es el tejido sano, no se le va a hacer radioterapia, solamente a la lesión tumoral, respetando el conducto raquídeo. Ahora, a esta cirugía separativa, si el paciente tiene una inestabilidad, se le debe agregar la cirugía para fijación. Muy rara vez se hace cirugía anterior solamente cuando está indicado. Cuando solamente la lesión es tumoral por vía anterior, si no podemos ingresar por vía transpedicular, lo hacemos por vía anterior. Y después de todo esto, ¿qué podemos nosotros inferir, qué podemos decirle al paciente y a los familiares de qué pronóstico puede tener el paciente cuando va a ser sometido a una cirugía, a una radiocirugía, a una radioterapia convencional, a una quimioterapia? Nosotros tenemos una escala que aproximadamente nos puede dar una opcióncita de decirle al paciente, mire, usted tiene un tanto por ciento de probabilidad de sobrevida, tanto a un mes, a 3 meses, a 12 meses. Entonces, es lo mismo de las escalas anteriores que les había dicho. Miren, aquí ustedes pueden valorar al paciente. Si es mayor de 65 años, le dan un puntaje. Si tiene más de una metástasis, le dan otro puntaje. Si tiene metástasis en cerebro, le dan un puntaje. Entre más bajo sea el puntaje, más sobrevida va a tener. Miren, tienen en cuenta también esto, que si los leucocitos están por encima de 11.000, le damos un puntaje. Si la hemoglobina está menos de 10, le damos un punto. O sea, también sirve para evaluar la parte hemodinámica. Entonces, miren que estos pacientes que tienen un puntaje entre 0 y 2, se puede decir que son de buen pronóstico. Miren, a 1, a 3 y a 12 meses, miren la curva amarilla, que es el valor bueno. Miren la curva azul, que es el regular, tiene un 62% de probabilidad de sobrevida a 12 meses. Y el valor malo, miren cómo desciende bastante. Tiene un porcentaje de sobrevida del 28% a 12 meses. Entonces, eso nos puede dar un valor aproximado, no es total, aproximado. Existen muchos estudios sobre si operar, si no operar, si hacer radioterapia, si hacer radiocirugía estereotáctica. Miren los años de estos estudios. Miren, no hay unas diferencias enormes, pero son todos estudios de medicina basados en la evidencia que no nos dan para hacer una guía, para estandarizarlos. Entonces, son estudios randomizados, sí, pero que de pronto no eran concluyentes. Y en esta época, pues, la radiocirugía estereotáctica todavía no existía. El único estudio de verdad más o menos reciente que nos puede dar una
una respuesta y solamente evaluó radioterapia convencional, que es el de Pache en 2005, en el que decía que hacer cirugía más radioterapia convencional mejoraba el pronóstico de los pacientes, tanto la parte neurológica como el promedio de vida. Concluyendo, quisiera dejarles claro algo. En algunos países, en Colombia solamente tenemos, creo que en el país, 3 centros donde se hace cirugía, radiocirugía estereotática. Entonces, la radioterapia convencional y la cirugía amplia, porque hay que resecar la mayor cantidad de tumor para este tipo de radioterapia convencional, porque acuérdense que ella va a requerir de esa opción. Es una cirugía, es una opción básica, o sea, es la opción normal que se hace desde 1950, con algunos cambios que ha habido en la imagenología y en la proyección, en la fraccionación, en el fraccionamiento de la dosimetría de los pacientes. Pero lo ideal es la radiocirugía estereotática, total, y acompañada sí o no de cirugía separativa. Ojo, si el paciente no es tan apto para hacer una cirugía de esta, con radiocirugía estereotática, existen las opciones mínimamente invasivas o la cirugía de aumento vertebral de cifoplastia, vertebroplastia o cirugía percutánea de tornillos cementados. Entonces, tenemos opciones en ese tipo de pacientes. De todas maneras, quiero decirles, y para concluir en esta diapositiva nada más, que se requieren estudios adicionales para comparar tratamientos, ensayos clínicos y poder hacer guías estándares de tratamiento, porque hasta el momento no lo tenemos. Para los cirujanos, estén tranquilos, que a pesar de hacer una cirugía, hay centros en el mundo que inician radioterapia a la semana. Nosotros estamos fallando en esto y creo que debemos ponernos las pilas y acelerar el envío del paciente a radioterapia, sea convencional o a otras ciudades donde lo tengan, Bogotá, Medellín, Cali, a radiocirugía estereotática. Los cirujanos sabemos que podemos utilizar las prótesis en éter, poliéter, en PIC, que son mucho mejores para implantarlas en pacientes con metástasis. El cemento óseo que les decía, para los tornillos cementados, como vemos aquí en la imagen. Miren, en la imagen vemos tornillos cementados, ¿sí? Y una vertebroplastia con cemento óseo. Las barras de cromo y cobalto son mejores porque dispersan mucho menos la radiocirugía estereotática y la radioterapia que el titanio que se usa normalmente en fracturas. Y en algunos centros están dejando un radioisótopo fósforo 32 en unas plaquetas en el lecho quirúrgico para hacer braquiterapia por radioterapia en el lecho de la lesión sobre la dura madre, para combatir siembras microscópicas de la lesión tumoral epidural. Mensaje final, pues nosotros tenemos hoy día un deseo de mayor sobrevida en estos pacientes, pero más lo tiene el paciente que sabe que tiene una metástasis y que está a punto de morir. Entonces ellos están pidiendo con mayor razón el mejor tratamiento, el mejor planeamiento para poder llegar a tener una mejor sobrevida. Póngase en los zapatos, en la camisa de un paciente de estos. Ellos quieren lo mejor, el mejor tratamiento que se les pueda dar. Por lo tanto, en nuestra institución hacemos siempre juntas médicas multidisciplinarias con el concurso de todas las personas que tienen que llevar y que pueden dar opiniones al respecto, para tomar una decisión unánime y que sea lo mejor para el paciente, ya que de esto va a depender el resultado del paciente. Sabemos que es un cuidado complejo de los pacientes y sobre todo en esto yo creo que el personal de salud pone todo su empeño. Aquí lo que faltan de pronto, creo yo, sin temor a ofender a nadie, son políticas de salud. Nuestro sistema de salud a veces es muy demorado para autorizar este tipo de tratamientos adicionales. Hasta la cirugía es difícil a veces autorizarla en pacientes con déficit neurológico agudo o en progresión. Lo ideal a futuro es luchar porque estos tratamientos de radiocirugía y de quimioterapia tengan un control duradero y local de la lesión tumoral para que ella no dé más metástasis ni crezca. La dosimetría unificada no existe todavía en el mundo. Existen algunos grupos de trabajo que hacen
las dosis unificadas, pero que haya una guía estándar a nivel mundial no la hay todavía. Y lo ideal es tener una buena opción de manejo con la tecnología biomédica. Yo siempre he dicho pues, que en la columna vertebral, la columna del paciente no debe adaptarse a la tecnología debe adaptarse a la columna del paciente y siempre ir en beneficio de ella. Como les decía, para finalizar la conferencia tengo 2 casos clínicos. Este es el número 1, quiero que lo vean, lo analicen y posteriormente doy 1 minuto al finalizar de presentar el caso y ustedes por el chat le van diciendo a Brigitte qué harían. Brigitte me va a decir, hombre doctor, tantos dijeron esto, tantos dijeron lo otro. Entonces este es una femenino de 35 años de edad, ama de casa, quien hace ya 3 años antes de presentarse tenía un cáncer de mama diagnosticado al cual le hicieron radioterapia convencional y quimioterapia y su cuadrantectomía con vaciamiento de ganglios. La paciente debuta 2 semanas antes de la consulta con dolor toracolumbar mecánico, sin irradiación. Neurológicamente tenía una paraparesia 4/5 de miembros inferiores. El SIMS, que es la escala para estabilidad de la columna, estaba en 13. Recuérdese que va de 0 a 6, de 7 a 12 y de 13 a 18. Ella lo tenía en 13. Y la escala de Karnofsky estaba en 70. Miren la radiografía. Tenía una fractura en T12. Mírenla aquí. Esta. Un colapso vertebral. Y de pronto una inestabilidad coronal, una pequeña escoliosis en esa vértebra que está fracturada, que es esta. La resonancia magnética nos mostraba ese colapso vertebral y esa compresión medular, porque todavía aquí es cono medular, es el T12. Miren el corte axial, esta es la misma lesión, y miren el corte axial, la compresión medular, todavía con un poquito de líquido cefalorraquídeo. Esta es la lesión tumoral, miren todo el cuerpo tomado, y los elementos posteriores también tomados, los pedículos, la transversa, miren aquí sobresale algo del tumor. Y les decía yo que tenía un Bilski tipo 2, o sea, una escala de compresión medular 2, porque todavía hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, les dejo esa pregunta. Como yo no soy tan mala gente, yo voy a llevarlos a este sitio. ¿Se acuerdan de NOMS? Neurológico, oncológico, mecánico y sistémico. Y aquí está la decisión. La decisión de lo que puede pasar con esa paciente. Radioterapia convencional, cirugía fraccionada de fijación más radioterapia convencional, radiocirugía estereotáctica y la otra sigla es cirugía separativa. Voy a dar 1 minuto en este momento, Bri, yo te lo voy contando y evaluamos las respuestas de los asistentes. Yo te aviso cuando complete el minuto. Ya, comenzamos. Comienza a correr. Listo. Les abrimos el espacio para que puedan colocar su respuesta en el chat. Esta es una metodología interactiva que estamos realizando con ustedes. Entonces, quedamos atentos a sus respuestas. La respuesta puede ser la sigla nada más, para que no tengan problema de escribir tanto. Repito las siglas. RTC, radioterapia convencional. RCE, radiocirugía estereotáctica. Cirugía de fijación si el paciente está inestable. Cirugía de separación si hay que resecar lesión tumoral. Y puede ser ambas, ¿no? Cirugía de separación, separativa más cirugía de fijación. Muy bien, hasta el momento tenemos una respuesta. Esperamos al resto de asistentes que por favor participen. Bueno, van 2. Continuemos. No voy a calificar a nadie, tranquilo. Sí, no, es una mera socialización. No, aquí vinimos es para aprender y creo que es una excelente oportunidad para aprender de uno de los mejores. Entonces, participen, no hay ningún problema.
Nos faltan 20 segundos. Tenemos 4 respuestas hasta el momento. Excelente. Cinco segundos, Bri. Listo. Listo. Entonces, señores asistentes, les voy a pasar la diapositiva para que sepan lo que hicimos. Brigitte, ves mirando a ver qué pusieron. ¿Le voy comentando o va haciendo usted? Tranquila, puedes comentar. Listo, entonces tenemos una... Listo, entonces la doctora Lorraine dice que es CXF más RCE. Sebastián Muñoz dice cirugía más RTC. María Isabel Ocampo dice CXS, CXF más RCE. Andrés Darío Dao dice CXF, RTC. Angeli Ahumada nos dice CFX más RTC. Salvador Moisés dice cirugía separativa más radiocirugía estereotáxica. Jonathan Suriel nos dice CXS, CXF más RCE. Laura dice CFX más RCE. Juan David dice CXS más RCE. Y María Leticia dice CXF más RTC. Ok, perfecto. En esta paciente, ¿qué hicimos? Una cirugía por vía posterior para fijación de la columna porque estaba inestable y le hicimos reirradiación. En el tiempo quirúrgico lo que hicimos fue un abordaje transpedicular a la vértebra fracturada para tomar muestra de la lesión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un diagnóstico histopatológico anterior de ser humano, pero no sabemos qué tenía aquí. Podría ser lo más factible que fuera eso, pero podría ser otro tipo de tumor. Entonces tomamos esa muestra para mostrar, para demandar la patología y efectivamente, además hicimos descompresión del canal con esa biopsia transpedicular con resección parcial de la lesión. Y lo enviamos a patología corroborando el de mama. Hicimos también cementación por la calidad ósea de la paciente, por los antecedentes de de mama, por los antecedentes de radioterapia y quimioterapia anterior y por lo que se iba a hacer nuevamente radiación. Como en nuestro centro no tenemos radiocirugía estereotática, nos toca hacer radioterapia convencional. Yo pienso que en general todos los asistentes tienen razón en haber propuesto lo que propusieron. Lo que quería demostrarles es que de acuerdo al centro donde tú estés, puedes hacerlo. Ahora, ojo, estas escalas que les mostré y estos frameworks que les estuve explicando no son camisas de fuerza. O sea, son guías, no estándares, pero sí guías para que el cuerpo médico tenga una opción por lo menos cercana a la realidad en grupos de centros oncológicos en el mundo que tienen una casuística enorme y que lo vienen haciendo. Para que nos sirva de opción y que nosotros de pronto podamos en un futuro corregir o seguirlas. Bueno, segundo caso. Este es todavía más interesante. Imagínense, un médico nefrólogo de 56 años con un CA de próstata, nefrólogo, con 6 meses de evolución y con quimioterapia cuando le diagnosticaron el CA de próstata, con cirugía de prostatectomía local. Este paciente debuta una semana antes con una lumbalgia irradiada a miembro pélvico izquierdo, con signos clínicos de radiculopatía L5 izquierda y una paresia L5 izquierda, un pie caído, y tenía un SINS en la escala de estabilidad de la columna de 13, parecido al de la paciente anterior, y una escala de Karnofsky, como cosa rara, médico, de 90, o sea, él podía valerse por sí mismo y seguía trabajando como nefrólogo. Es más, fue al consultorio con bata. Entonces, este paciente
tenía una lesión aquí. Ya la vamos a ver en la resonancia. Miren esa compresión del canal. Miren que severo se ve. Una lesión hiperintensa, con lesión del cuerpo. Al parecer esto era un hemangioma, no tenía lesión vertebral. Ahorita vamos a ver, todavía faltan estudios. Miren, aquí está tomado el pedículo y parte de la transversa de la pars, de la transversa del lado derecho del E5. Y aquí vemos la lesión. Este es un Bilski 1C. ¿Por qué? Porque está tocando el saco dural, pero miren que la deformidad es muy pequeña. Suficiente líquido cefalorraquídeo, se ve el saco dural, las raíces y todo. Vamos a ver, miren la gammagrafía ósea. Miren cómo hay hipercaptación tanto en el esqueleto axial como en el apendicular. Miren la pelvis, el fémur, la muñeca. ¿Sí? Tiene hipercaptación, lesiones metastásicas en todo el esqueleto, tanto axial como apendicular. Corren los minutos para saber qué proponen ustedes. Vuelvo a decir, como yo soy buena gente, nos vamos para la diapositiva, el machetico. Ahí está. Vuelvo a repetir, radioterapia convencional, RTC, cirugía para fijación, radiocirugía estereotáxica y cirugía separativa. No importa que en Barranquilla no tengamos radiocirugía estereotáxica. Si tu respuesta es que es para la radiocirugía estereotáxica, está bien, no hay problema. O sea, eso es lo ideal, pero si estás en Barranquilla, pues nos toca esta. Si no, nos toca enviarlo a otra ciudad para que le hagan ese tipo de radiocirugía. Va contando el minuto, Bri. Listo, yo estoy pendiente aquí en el chat. A nuestros asistentes participen de igual manera. Hasta el momento llevamos 6 respuestas, 7, 8. Ok, esta vez están más participativos, muy bien. Ya perdieron el temor a la pantalla. Sí. Nos faltan 20 segundos, Bri. Y vamos en 52 minutos de conferencia, Bri. Sí, señor. Y no me dictes las respuestas de las personas, yo las voy a mirar acá en el chat. Ok. Tranquila. Solamente dime cuántos para yo poder mirar acá cuántos fueron y poder ir mirándolos uno a uno. Ok, listo. Faltan 5 segundos. Listo. Cuéntalo, Bri. Listo, las estoy contando. Bueno, 8 dicen que que es con RTC. ¿Correcto?
Nos vamos para la diapositiva donde presento ya lo que nosotros le hicimos al paciente. Médico, nefrólogo, con mucho dolor en esa pierna. Se le hizo una cirugía por vía posterior, una instrumentación transpedicular, y se hizo una cirugía de aumento con cemento óseo en en el cuerpo que estaba tomado por la lesión. Y se resecó dicha lesión con márgenes que creemos en su totalidad. Aquí hubo una fuga del cemento hacia tejido retroperitoneal sin mayores complicaciones. Ese es uno de los riesgos de cementar la vértebra. En esa época, estamos hablándole de hace 12 años, los tornillos cementados en nuestro país todavía no estaban, por eso usamos tornillos estándares, poliaxiales. Esta es la imagen AP, esta es la imagen lateral. Y a este paciente le hicimos artrodesis posterior con injerto óseo. Esta es la imagen de la resonancia después de la cirugía. Estos son artefactos por los tornillos. Este es el cemento, ¿sí? Y miren la descompresión. ¿Se acuerdan de la imagen preoperatoria? Miren ahora la descompresión que hicimos de ese paciente. Este es el cemento, estos son los tornillos superior e inferior, y este es el canal. Miren las raíces. La primera paciente falleció 6 meses después de complicaciones de su CA de mama. Mejoró la paraparesia, pero ella murió. Este paciente falleció a los 4 años de operado. Un paciente de aquí de Barranquilla, nefrólogo, falleció 4 años después de esta cirugía. El paciente, pues, gracias a Dios, vivió 4 años por lo menos, con un buen criterio clínico. A este paciente no se le hizo, sino quimioterapia. Les dejo con esa frase para concluir, que la dijo el padre de la neurocirugía, el doctor Harvey Cushing. Les agradezco su atención. Vamos a tener unos minuticos, Billy, yo creo, para hacer preguntas. Si hay alguna duda, me comentas. Perfecto, doctor Matar. Bueno, de hecho tenemos una solicitud de la doctora Silvia que nos pidió un espacio para ella socializar unas 2 diapositivas que tiene también con respecto al tema de tumores. Entonces, doctora Claro que sí. Silvia, si quiere Bienvenida, puede, Silvia, claro que sí. si quiere puede abrir su micrófono y si algo compartir pantalla. Bri, yo dejo de compartir la mía. No, ya la compartió, doc. Oh, ok, ok. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿Se me escucha? Doc, se escucha bastante lejitos. ¿Logran ver la pantalla? Sí, si quiere puede colocarlo en grande. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Felicitar al doctor. Perdón, que la ponga en modo presentación. Sí, doctora, en modo presentación para poderse ver. ¿Sí? ¿Así? Pero no lo estaba compartiendo. Déjame. Me dice que sí, que lo estoy compartiendo, no sé. Tampoco se logra ver. No, podemos ver es la pantalla como tal de PowerPoint, pero no la presentación en grande. Bueno, es solamente una. Doctora Salva, F5, dele a F5. Sí, ¿logran verlo ahí? Sí, pero dele a F5. Ya le di, pero no lo está.
No lo coge, seguramente está en pantalla duplicada. Bueno, Bueno, listo, yo voy a ir hablando y en esa forma ven algo. Doctora Salva, mire, al lado de ese 65% hay un loguito, al lado, a la izquierda del Sí, 65%. Ese mismo. Ajá, ya lo hice, es lo que he estado haciendo, pero no se comparte, no sé qué pasa. Ok. tal vez es alguna configuración. Doctora, si algo, puede aumentar la pantalla. Ahí donde está el 65 lo aumentamos para poder verlo mejor. ¿Mejor así? Sí, Silvia, en el signo más, eso, dale más tamaño, correcto, perfecto. así está bien, doctora, sí se ve. Ajá. Bueno, nada, son conceptos para apoyar un poquitico lo que ha dicho el doctor Matar. Básicamente, el tratamiento de los tumores espinales tiene, como mismo el profesor ha dicho, diferencias en el abordaje oncológico. Por suerte, la mentalidad en este tratamiento ha estado cambiando. Esperemos que en los próximos años los pacientes con tumores espinales tengan mejores oportunidades. Hay un concepto oncológico que es muy importante a la hora del tratamiento a escoger. El doctor lo explicaba, pero quiero que estos conceptos oncológicos queden. No solo es la sensibilidad o la resistencia, es a la hora de establecer el tratamiento. Debemos definir lo que se llama en oncología o en radioterapia el GTB, el PTB, el CTB, o sea, el volumen tumoral, que es el GTB puramente. Mientras mejor es el equipo que hace la radiocirugía, pues por supuesto más se va a ajustar la dosis al volumen tumoral, o sea, al GTB, y por supuesto los tejidos adyacentes van a recibir menor dosis. Una de las mayores secuelas que tienen los pacientes que reciben radioterapia en el raquis es justamente el empeoramiento de su condición neurológica. La ventaja de la radiocirugía frente a la radioterapia convencional no solo es el respetar el tejido nervioso, sino el número de sesiones. Y en esto hago un llamado porque no es lo mismo trasladar un paciente 25 o 30 sesiones desde su casa hasta la clínica donde va a recibir la radioterapia en un paciente que muchas veces tiene limitaciones neurológicas, a un paciente que quizás entre 1 y 5 sesiones va a terminar su tratamiento. Solamente por eso hay ventajas desde el punto de vista sociales, psicológicas, económicas y humanas. Por mucho que cueste un equipo de radiocirugía, cuando usted saca la cuenta del costo de tener 30 días a un paciente en tratamiento, pues evidentemente la balanza se inclina hacia la radiocirugía. Pero, como decía el doctor, la diferencia básicamente no está en eso, sino está en lo que recibe el tejido tumoral y lo que recibe el tejido sano. Hay una cosa importante, hay algunos grupos de trabajo hoy día incluso que están haciendo modulación de la radiocirugía. ¿Qué es la modulación? Bueno, dentro del tejido tumoral aplican dosis en las zonas donde el tumor, donde está o donde se considera que está el núcleo tumoral, para disminuir la masa tumoral antes de la cirugía. Por supuesto, este tipo de tratamiento no abarcaría todo el tejido afectado, pero sí permitiría una respuesta mejor a la cirugía después. Aquí hay una cosa importante, lamento que se vea, no se pueda compartir. Es muy básico, es imprescindible en todo esto las imágenes. No se puede planificar ni radiocirugía, ni radioterapia, ni radiocirugía de dosis única, ni fraccionada, si las imágenes no son óptimas. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer fusión, resonancia T1, T2 y mielotomografía. O sea, hay que estar seguros que estamos respetando el tejido sano y para eso la confiabilidad a la hora de hacer la planificación es imprescindible. Muchas veces cuando se hace la planificación de la radiocirugía, muchos se molestan porque se suspende el paciente, porque hay que volver a adquirir las imágenes. Esto es preferible a dejar una lesión por radiación.
Bueno, esto se los haré llegar después, los pondremos de alguna manera, son algoritmos que complementan un poco lo que decía el doctor. Y algo en lo que quisiera insistir, hoy en día hay un elemento nuevo que es la biología molecular, los radiosensibilizadores. ¿Esto qué hace? ¿Qué permite? Primero, complementa desde el punto de vista oncológico la parte de inmunoterapia que se ha visto interviene. Doctora Silvia, ¿me escucha? No se está escuchando. Ya, ahora sí, continúe, por favor. Bueno, disculpen. Una de las cosas que hablaba era de la inmunoterapia, o sea, la terapia molecular. A ustedes todos conocen los resultados que esto ha estado dando en melanomas, en sistema nervioso central, pero en tumores espinales igualmente ya se ha comenzado, existen ya fuertes evidencias, sobre todo en cordomas, con protocolos bien establecidos, y es importante que sepamos que en la medida que utilizamos más inmunoterapia, la dosis de radiación disminuye y la necesidad de quimioterapia muchas veces desaparece. Hoy día están los inhibidores de checkpoints, o sea, los puntos estos de control de actividad tumoral que se ha dado, con los que hay resultados muy relevantes y asociados estos a la radiocirugía muchas veces el único tratamiento. En el caso de los tumores espinales, por supuesto, no puede ser excluyente la cirugía, pero ojo, sí quiero llamar la atención porque si la radiocirugía espinal es pobre en Colombia, la aplicación de inmunoterapia sola o asociada a radiocirugía espinal es todavía menos. Y esto va dando fuertes resultados en la evolución de los pacientes. Los convoco a que apoyen, a que divulguen la necesidad de que estos nuevos tratamientos estén. Muchos de ellos, verdad, que están en ensayos clínicos, pero con evidencias muy fuertes de mejores resultados para el paciente. O sea, ya hoy día el tratamiento oncológico no es solo radioterapia y quimioterapia, es radiocirugía única o fraccionada, es inmunoterapia, la aplicación de anticuerpos e incluso ya hay algunos grupos de trabajo con vacunas en pacientes de tumores espinales. Por lo tanto, las esperanzas que tenemos para las próximas generaciones, yo creo que yo no alcanzo a eso, pero sí, para las próximas sí creo que son mejores que las actuales. Muchas gracias. A usted, doctora Silvia, muchísimas gracias por su intervención. Creo que ha sido bastante complementaria y fructífera la del doctor Matar. No sé, doctor Matar, si tenga algún tipo de comentario al respecto. Silvia, gracias por la intervención. Eso que tú estás diciendo refuerza todo lo que habíamos hablado en la conferencia y lo que habíamos hablado ustedes contigo previamente. De pronto yo por el tiempo no pude profundizar más, pero me parece espectacular lo que añadiste. No, la idea es esa, la idea es luchar porque en la costa atlántica tengamos en algún día, en algún momento, radiocirugía, definitivamente. A los jóvenes y a los adultos que estuvieron en la conferencia, muchas gracias por su atención. Bri, nuevamente gracias a ti y a Felipe por el apoyo y por la organización. Muy amables. A usted, doctor, a todos los asistentes, bueno, por cuestiones de tiempo, ya llevamos una horita. Si quieres abrir una sesión de alguna pregunta, alguien quiere hacer una o dos preguntas. Sí, exacto. ¿Algún asistente que quiera realizar alguna pregunta, si tiene algún tipo de inquietud, este es el momento para expresarla. Vamos a estar respondiendo una o dos preguntas máximo. Bueno, aquí tenemos que Sebastián Muñoz tiene un par de preguntas, por favor, quedamos atentos. Dice, hola Salvador, saludos desde Chile. Hola Sebas, ¿cómo estás? Recordando. Cuéntanos. Si algo, se puede habilitar el micrófono para socializar su pregunta. Bueno, Sebastián Muñoz nos comenta, ¿qué opinas de los tumores renales metastásicos cuando hay que realizar descompresión en ellos? Ok. Sebas, de
dependiendo del tipo de histología, por lo general, te recomiendo utilizar la escala que te mostré de NOMS para poder de pronto determinar desde el punto de vista neurológico, oncológico, el tipo de tumor, si es radioresistente, radiosensible, si hay inestabilidad o no en la columna, poder tomar una excelente decisión. Ese paciente que te mostré de último es médico con un seno de próstata, mira que él, a pesar de que de pronto hubiéramos podido hacerle una simple biopsia y hacerle quimio o radio sin operarlo, el paciente duró 4 años y nunca se aflojaron los tornillos, hubo una buena recuperación con el tratamiento combinado. Te recomendaría, cada caso es diferente al otro y hay que analizarlo previamente muy bien con todo, con su historia clínica, sus estudios buscando el primario. Las imágenes son muy importantes porque nos van a determinar una parte importante del planeamiento. Igualmente, las radios, el saber si la columna está o no está inestable, el tipo de dolor que presenta el paciente y sobre todo aquello de qué porcentaje de sobrevida tiene ese paciente con ese tipo de tumor, cómo está su calidad ósea, cómo están sus condiciones generales. Todo eso te va a ayudar, Sebas. Cuando quieras por el interno, con mucho gusto, podemos discutir los casos que tengas de lesiones renales. Muy bien. Miguel Espinal pregunta, en su experiencia, ¿cuáles lesiones secundarias responden mejor a vertebroplastia? Ok. La vertebroplastia es una cirugía que está en aumento de su uso en la parte oncológica de columna. Está muy indicada, sobre todo cuando no tenemos invasión al canal, que no hay ruptura. Estamos hablando de la vertebroplastia percutánea, que no hay ruptura de la pared posterior y no tenemos, si vamos a hacer una percutánea no vamos a tener visión de lo que vamos a inyectar. Pero si vas a hacer una vertebroplastia abierta, está indicada casi en todos los casos, porque puedes tú visualmente, anatómicamente ver por dónde va el cemento y qué tanta descompresión estás haciendo. Pero la percutánea solamente está contraindicada si el paciente tiene alteraciones en la pared posterior de la vértebra. Ojo, si tú vas a hacer una vertebroplastia percutánea y estás sospechando que el paciente tiene una inestabilidad de columna, debes añadirle a esa vertebroplastia una instrumentación que se recomienda hoy en día sea cementada. Aunque si tienes la probabilidad de darle a ese paciente biofosfonatos antes de la cirugía, puede tener la posibilidad en unas 4 semanas, 6 semanas de ser intervenido si no hay déficit neurológico. Fracaso de la cirugía mínimamente invasiva que te veo ahí. La verdad, yo siempre he pensado que la cirugía mínimamente invasiva tiene sus pros y sus contras, tiene más pros que contras en general, pero a nivel oncológico, en pacientes que tienen alteraciones de sus condiciones generales, de sus condiciones hemodinámicas, de la misma enfermedad de base cancerígena como tal, la opción de un paciente que tiene la columna inestable y que tiene esas precarias condiciones de vida, puede ser una opción importante de la cirugía mínimamente invasiva y la instrumentación transpedicular solamente para hacer la fijación de los segmentos y sobre todo si son cementados. Bueno, Doc, no tenemos más preguntas en el chat. Yo creo que aquí culminamos entonces el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su asistencia, valga la redundancia. Doctor Matar, de verdad, muchísimas gracias por el tema de hoy. Me parece que a los que están con nosotros compartiendo, inclusive hoy, 1 de mayo, festivo, tienen todas las ganas de saber más del tema, más lo socializado por la doctora Silvia, muy complementario. A todos muchísimas gracias, especialmente a usted, Doc. Entonces ya sabe que desde el Departamento de Investigaciones de la Misericordia vamos a seguir con estos espacios. Cualquier tema que tenga que desee socializar, nosotros con mucho gusto, muy receptivos y a la orden para socializar estos temas. Tú le vas a mandar, Gigi, tú vas a mandar la conferencia a los correos de todos los muchachos, ¿verdad?
todos Sí, los doctores. nosotros, de hecho, esto quiero también socializarlo a los asistentes. Nosotros contamos con un drive en donde se encuentran hasta el momento todas las grabaciones que se han realizado de los webinars. Entonces, yo a sus correos les estaré enviando el link para que puedan acceder al drive y ahí buscarían sí las conferencias a las que estaban interesados por ver. Perfecto, perfecto. No, entonces, no me queda más que agradecerte nuevamente y a todos los asistentes. Nos vemos en una próxima oportunidad, se les estará avisando alguna otra próxima conferencia. Gracias. Así es. Chao. A todos, feliz día, igual manera, feliz fin de semana. Muchas gracias.